Buenos días a todos, mi nombre es Mariela Fernández, soy licenciada en Kinesiología y Fisiatría y en esta oportunidad quería compartir con todos ustedes los signos de alarma ante una dificultad respiratoria de los niños. En esta época que estamos transitando hay mucha circulación de virus respiratorio y nuestra población pequeña de entre 0 a 2 años son los más afectados. ¿Qué signos yo puedo observar en cuanto a mi bebé? Que tenga un rechazo alimentario, que quiera alimentarse pero que le cueste y tenga que soltarse a la mamadera, al pecho, cualquier alimento que se le ofrezca, que note agitación, una respiración muy agitada, solemos llamar a un panceo, que veamos que el abdomen se levanta, se hunde muy rápido, o también una retracción debajo de las costillas que uno puede observar, como si fuese una pequeña sombra. También el niño puede estar irritable, tener llanto que no es desconsolable. Si veo cambios de coloración en su rostro, palidez, labios color azul, violáceo, todos son indicadores que debo asistir urgentemente a un sistema sanitario que me atienda. Muchas gracias. Hola, llegó la hora, el minuto, segundo, instante, desde Resistencia Chaco, República Argentina. Esto es Voz y Salud, un programa de índole educativo donde hablaremos sobre la vida cotidiana del hogar y los niños, desde un enfoque de la salud junto al profesional invitado. Hoy nos visita la doctora Liliana Encisa, es médica cirujana y médica especialista en pediatría, recibida de la Universidad Nacional del Nordeste. Es médica pediatra certificada por la Sociedad Argentina de Pediatría, fue coordinadora del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia para la provincia del Chaco y fue instructora docente de la Residencia de Formación Pediátrica del Hospital Pediátrico Dr. Avelino Lorenzo Castelán. Bienvenida, doctora Liliana Encisa. Vamos a empezar con una serie de preguntas sobre todo lo que es adolescencia, salud integral, digamos, en adolescencia. ¿Qué comprende la atención integral de la salud del adolescente? Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación. Creo que es un honor poder volver a mi viejo hospital, que es otro hospital ya, pero que en su momento pudimos trabajar mucho con adolescencia hasta llegar a la gestión de un programa provincial de adolescentes basado en salud integral y verdaderamente lo que le pasa a los adolescentes tiene que ver no solamente con el aspecto biológico de su salud, de que cambian mucho su cuerpo, de que crecen, de que tienen un cambio importantísimo que los prepara para ser adultos, en donde también tienen una evolución desde el aspecto emocional y desde el aspecto de su condición para desarrollar todo lo que tiene que ver con sus propias convicciones y sus propias creencias, más allá del ámbito familiar en el cual se han desarrollado. Esta etapa es fundamental en ese sentido y cuando se habla de integralidad no solamente comprende esto, sino que comprende la inserción social en la cual el adolescente se desarrolla, que uno no puede estar ajeno del ámbito escolar, del ambiente social, de las estrategias que existen para la recreación y, por ejemplo, muy importante en este momento, el impacto que tienen las redes, la utilización de las redes en los jóvenes y a mí nunca me gusta hablar que los adolescentes viven en una etapa vulnerable porque en verdad no es así. Lo que le pasa a los adolescentes verdaderamente es que tienen diferentes etapas con mayor posibilidad de ser vulneradas, ya sea hoy en día por lo digital, puede ser porque lo digital tiene una preponderancia en este sentido y tal vez justamente en esta etapa que es la exogamia, que es necesario salir de su entorno familiar para poder establecer otros vínculos que son muy importantes para su desarrollo personal. Esta cuestión desafía a los padres, al entorno, a los médicos, a la salud en general, porque ahí impacta de otra manera la soledad, una serie de cosas que vamos a ir hablando seguramente más adelante, pero salud integral está basada en ese derecho que tienen los adolescentes de recibir la mejor atención posible necesaria para poder desarrollar íntegramente su salud y su emoción, digamos. ¿Cuáles son las principales problemáticas de salud que observan la población de adolescentes?
Bueno, hay una serie de problemáticas que afectan a los adolescentes. Ha sido históricamente el embarazo no deseado en la adolescencia. Nuestra provincia fue punta durante muchísimo tiempo y sigue siendo punta, porque si bien es cierto, se descendió con programas específicos, que fue un plan de prevención para la disminución del embarazo no intencional en la adolescencia a un poco más de un 50%, eso no quita que en los números todavía sigamos siendo punta en relación a que existe mucho embarazo en adolescentes y embarazo no intencional. Sobre todo cuando uno habla de las menores de 15 años, también estamos reconociendo que ahí, en base a la bibliografía y a todos los datos que nosotros tenemos, es que verdaderamente son productos de abusos sexuales. En nuestra provincia particularmente, que está muchas veces naturalizado esta unión entre personas muy adultas de más de 20 años y un adolescente de 13, que verdaderamente no estamos en igualdad de condiciones de decir que un adolescente de 13 va a poder elegir verdaderamente si quiere o no tener un hijo. Entonces, no solamente el abuso sexual como definición, sino también cuestiones de extorsión, etcétera, que en un momento previo al plan fue aproximadamente 300 nacimientos por año de mujeres menores de 15 años, y que en el 2023, datos que se supieron en el 2024, eso bajamos a una cifra de 83. Ahí hay un fuerte trabajo de todo un equipo que no solamente pertenece a la salud. Por eso, cuando hablamos de salud integral, están incluidos educación con la ESI y están incluidos, por supuesto, desarrollo social, porque hay otros aspectos en donde es importante abordar a las adolescencias, que pueden ser comedores comunitarios, centros de salud, etcétera, en donde están los adolescentes. Ese es un punto y es una frecuencia importante y que va a alterar la vida de un adolescente, porque le quita las posibilidades de formarse en su educación, de terminar la escuela. Se ha visto que la gran mayoría de los adolescentes que se embarazan muchas veces ya han dejado la escolaridad. Entonces eso va a redundar en una sociedad que va a tener una disponibilidad reducida de personas capacitadas para poder trabajar, y por supuesto un círculo de pobreza que en nuestra provincia es importante defenderla. Ese es uno de los aspectos, es para todos los adolescentes así, a nivel mundial también. Y otro de los aspectos que son muy importantes en adolescencia es la salud mental. El tema del suicidio es importante abordarlo. La adolescencia es un buen momento, por supuesto, para poder abordar la temática, y otros aspectos que tienen que ver con la salud en general del adolescente es ese control que nos permite detectar que tiene hipertensión arterial. Hay muchas enfermedades que cursan con hipertensión arterial desde la adolescencia, pero como no hay controles, o sea, entramos en una etapa en donde pareciera que nos olvidamos de llevarle a un control, como nosotros tenemos tan establecido ese control sano para menores de 6 años. Bueno, eso por lo menos debería seguir existiendo a nivel de las adolescencias en general, y una oportunidad importantísima, por supuesto, es la obtención del apto físico para el ingreso escolar, pero lamentablemente cuando eso sucede hay un amontonamiento de pibas y pibes, con lo cual es bastante difícil poder dar una respuesta adecuada en ese sentido, pero esa es una oportunidad sin duda para el control en estos aspectos. ¿Y qué estrategia, por ejemplo, se utiliza para generar un vínculo de confianza con el adolescente? Bueno, en salud, las personas que atienden a adolescentes sabemos muy bien que una manera de establecer un vínculo importantísimo es respetar el espacio que tienen en la consulta, y la confidencialidad es una herramienta sumamente vital en ese sentido. Los padres, por supuesto, que pueden acompañar en la primera consulta y tal vez en otras consultas a sus hijos, pueden entrar a la consulta, por supuesto, pero hay una parte de esa estrategia, de esa consulta, que los adolescentes tienen que estar solos, porque lo que le pasa a ellos debe ser contado por ellos, y deben tener la seguridad de que ese es un espacio de confidencialidad, así tal cual un adulto. Hay muy pocos motivos por los cuales se rompe la confidencialidad, pero en general se trabaja en un adolescente para que ante una situación de riesgo, excepto que sea gravísima y corra riesgo de vida, por supuesto que puede ser consensuado con los padres, pero hay situaciones muy complejas de enfermedades crónicas, de enfermedades severas, en donde la confidencialidad es realmente la relación que se establece entre el adolescente, es un derecho, forma parte de la ley que protege a pacientes, digamos. ¿Cómo realiza la valoración del crecimiento y desarrollo puberal? Bueno, existe una serie de herramientas con las cuales los adolescentes, cuando van a la consulta, se pueden familiarizar, que uno es el orquidómetro,
El orquidómetro es una herramienta de valoración para el crecimiento testicular. ¿Por qué? Porque justamente el inicio de la pubertad y después su posterior evolución normal puede ser evaluada a través de una herramienta que se llama orquidómetro, que tiene diferentes tamaños testiculares, digamos, que están representados por unos óvalos de madera y que eso nos ayuda a los médicos seguir ese crecimiento puberal y marcar cuál es el momento de inicio puberal, porque hay pubertades tardías, hay algunas que son tempranas y bueno, eso forma parte de una herramienta concreta de valoración de la maduración. Y en las mujeres, por supuesto, el inicio de la telarca, que es el botón mamario y de ahí en más el crecimiento mamario, forma parte de evaluar el crecimiento y desarrollo. Por supuesto van a cambiar de tamaño, pero eso va a depender un poco del blanco genético de su familia, pero este desarrollo sexual que tienen es muy importante poder hablarlo con el adolescente, poder establecer cuestiones de cuidado con relación a su propio cuerpo, de higiene, y es un momento vital precisamente para hablar sobre lo que tiene que ver con la sexualidad. Se utilizan elementos de tela y trapo para mostrarle a las niñas en qué situación está, cuáles son las partes de su sistema reproductor, cuáles son las partes externas, cómo se cuida, cómo se higieniza. O sea, hay muchos momentos que son muy importantes para cuidar la salud. ¿Qué importancia tiene en todo esto la alimentación? Bueno, acá también la alimentación en la adolescencia es un momento vital, digamos. Como sabemos, la imagen que el adolescente tiene de sí mismo es un elemento muy importante en en su salud mental, porque hay una exogamia de la cual hablamos anteriormente, que es la salida hacia el mundo exterior, tiene que ver con el relacionarse con sus pares. Entonces existe tanto bombardeo de los algoritmos de las redes, muchas veces llevan a toma de decisiones que no son las adecuadas en relación a qué es lo que deben comer, cómo se deben alimentar. Por supuesto, acá la desnutrición no tiene el impacto como es en niños, digamos. Acá hay trastornos de la conducta alimentaria que pueden aparecer tempranamente, pueden aparecer también en el adulto, pero uno tiene que estar alerta en relación a cómo se ven los adolescentes en relación a su imagen. Por eso, ese control, ese poder charlar con los adolescentes en qué andan con respecto a la alimentación es vital. Y también es muy importante que ellos comienzan las salidas, las juntadas, que son absolutamente necesarias. Y también empieza en parte el consumo de alcohol, que yo diría pertenece a un grupo general de las drogas, ¿no es cierto? No necesariamente hablando de sustancias ilícitas, porque el alcohol es absolutamente lícito, pero no lo es para los adolescentes. En teoría debería ser para los menores de 18 años, pero uno cuando va a los kioscos ve pibes muy chicos que le venden igual. O sea, eso es un común, digamos. Y también se ven muchas fiestas en donde los propios padres habilitan la toma de alcohol. Ahora bien, si nosotros sabemos que estas cosas están pasando, es importante charlar con los adolescentes, no en el sentido punitivo, no hagas esto porque te vas a ir preso o no hagas esto porque no hagas, sino explicar por qué razón estamos parados ante esta situación. Todavía tiene un cerebro en crecimiento, todavía tiene un hígado en crecimiento, en donde la metilación del alcohol obviamente tiene un impacto diferente en adolescentes y sobre todo en mujeres, tanto en varones como en mujeres, pero las mujeres, al tener nosotras un contenido más alto de grasa, obviamente tenemos una metabolización bastante diferente. Entonces, como están enmascaradas con bebidas dulces, la medida exacta de lo que están tomando
por ahí no tienen conciencia, y también hay maneras de disminuir el impacto y el riesgo, que es, por ejemplo, bueno, come primero antes de salir, come algo, una papa frita, una milanesa, etcétera. Es enseñarle también a una persona en decirle, bueno, si vas a hacer esto, la manera de disminuir el riesgo es esto. Las motos y el consumo de alcohol, el manejar un auto y el consumo de alcohol, y estamos hablando de adolescentes un poco más grandes, pero todas estas cosas son necesarias de abordarlas. ¿Qué recomendaciones, por ejemplo, sobre la actividad física para los adolescentes? La actividad física debe ser aquella que el adolescente elija. Esa es la verdad, porque tenemos un alto grado de sedentarismo en la adolescencia y como provincia no somos ajenos a ese sedentarismo, así es que cualquier tipo de deportes no basta solamente con la actividad física que por ahí tiene en la escuela. Es importante tener algún otro espacio de actividad física, no sobrecargar, pero otro espacio de actividad física en donde pueda relacionarse con pares, en donde pueda desarrollar su musculatura, estar en otra cuestión que no tenga que ser las redes o adherida a una pantalla. Entonces, esta situación es sumamente importante. ¿Qué trastornos de salud mental son más frecuentes en la adolescencia? Bueno, el trastorno de la salud mental más frecuente en la adolescencia, yo diría que no están referidas a las enfermedades tipo esquizofrenia, depresión, etcétera, que tiene una calificación dentro del diagnóstico, sino que los trastornos de la salud mental tienen que ver con que no pueden obtener un espacio de comunicación que sea adecuado para ellos. Yo creo que, por ejemplo, Entre Ríos logró sacar una ley para la provincia para los asesores en salud integral adolescente, que fue una estrategia que utilizó el Plan ENIA. Entonces, estas cuestiones que también la provincia del Chaco trató de sacarla, pero lamentablemente fue vetada a fines del 2024-25. Entonces, el acompañamiento por alguien que tal vez no sea ni su papá ni su mamá, que es importante que estén, obviamente, pero es aquella persona con la cual un adolescente puede tener una posibilidad de decirle, esto me está pasando, aunque sea la cosa más insólita que uno pueda pensar, pero esto me está pasando. O me puse de novia, me puse de novio, no sé qué hacer ahora. Bueno, ese espacio no lo establece en un consultorio y un adolescente no va a tocar la puerta de un médico para contarle esto. Ese espacio de confianza se logra en otros ámbitos y eso es una ganancia de terreno para evitar otras situaciones más complejas de la salud mental, como puede ser el suicidio. ¿Sí? Un adolescente busca muchas veces ayuda y busca ayuda justamente con quien le parece más empático. Por eso hay algunas profes dentro de la escuela, porque están bastante tiempo con los adolescentes, que son más simbólicas y representativas para esos adolescentes. En una encuesta realizada a nivel de 5 provincias hace aproximadamente 10 años atrás, son estudios viejos, pero eso no quita que hayan sido muy sólidos en su evaluación. Le preguntábamos a los adolescentes, ¿en quién confías cuando tenés algún problema? Y lo primero que aparecía era algún familiar, alguna tía o algún hermano. O sea que el adolescente necesita ese espacio cuando se identifica a sí mismo con algún trastorno y no es una enfermedad que uno pueda diagnosticar como neumonía. Es el inicio, es la punta del ovillo de algo que tiene que ver con la estabilidad de su salud mental. ¿Qué señales indicar riesgos de consumo problemáticos? Bueno, hay puntos que son importantes de ver en adolescentes, porque el adolescente muchas veces se encierra mucho tiempo solo en su habitación o en algún espacio, o desaparece de la casa porque se fue con sus amigos, etcétera. Entonces, un punto importante como señales de alerta es precisamente que no quiera comer, que cambie sus hábitos de higiene personal,
que uno tiene que estar alerta porque entran en una etapa en donde por ahí el baño no es una prioridad, pero a su vez tienen diferentes etapas. Entonces, las alertas de los padres o de los familiares tienen que estar puestas en cambios profundos. No come, no se levanta a comer, está todo el tiempo malhumorado, lo cual no quiere decir que esté todo el tiempo callado, porque muchos adolescentes están bastante tiempo callados porque justamente hay una especie de introspección que tiene que ver con parte de su maduración, en relación a lo social y emocional. Entonces, también tienen crisis de llanto, eso depende de qué edad de la adolescencia estemos hablando, pero esas partes de cuándo aparece el llanto sin sentir, sin una justificación pareciera, no es un signo de alarma, sino que puede ser parte de la evolución normal y del desarrollo normal de un adolescente. Pero sí el cambio profundo de no querer salir de su habitación, de no regresar para comer, de no comer. Esos puntos son sumamente importantes. ¿Cómo promueve hábitos saludables en esta etapa? Y los hábitos saludables en realidad se establecen porque, como hablábamos en la salud integral, hay muchos lugares en donde concurren los adolescentes que van moldeando estas cuestiones de buenos hábitos. El buen hábito, en definitiva, también es personal, pero para que sea personal es importante que haya guía para poder hacer esto que nosotros hablamos. Los espacios de escucha, las consultas adecuadas con algún profesional. A veces le llevan una vez cuando tiene 12 años, pero a los 12 años todavía ni siquiera inició una relación sexual. Entonces, lo va a hacer más adelante. Eso es algo que tiene que estar permanentemente hablado y respetar el espacio de los adolescentes. Hay momentos en los cuales no quieren hablar y no van a hablar, y eso uno tiene que entenderlo para formar también buenos hábitos. Este trabajo, ¿cómo se articula con escuelas y otras instituciones? La verdad es que tengo que hablar de una estrategia que ha existido y que lamentablemente es terminado, digamos, por el actual gobierno a nivel nacional, digo, porque el Plan ENIA estaba destinado para miles de chicos en muchas provincias que justamente tenían una situación más compleja en relación con las adolescencias. Provincia de Buenos Aires, Salta, Jujuy, Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero. Y para nuestra provincia estaba destinada a 92.000 adolescentes la estrategia del Plan ENIA. Nosotros tenemos como provincia alrededor de 210.000 adolescentes. La estrategia estaba destinada para prácticamente la mitad de la población. Entonces, de adolescentes, digo, que estaban escolarizados y otros que no estaban escolarizados. Entonces, esa estrategia de acompañamiento, de mirar la adolescencia, de que haya algo específico para adolescentes, es una forma de cuidado de la población hacia una población que además durante mucho tiempo estuvo olvidada. Y el resultado específico es haber bajado la fecundidad en la adolescencia. La adolescencia probablemente no sea el mejor momento para parir un hijo. A veces las adolescentes eligen hacerlo porque quieren y porque se conforman parejas muy tempranamente, y eso también hay que entenderlo. Pero la gran mayoría de esos embarazos son no intencionales, y la gran mayoría de las cuestiones que le pasan a los adolescentes tienen que ver con desconocimiento. ¿Alguna vez le pusieron sobre aviso? Sí, puede ser, pero necesitan acompañamiento. Entonces, ahí era una estrategia fundamental con asesores en salud que estaban metidos en la escuela. El docente muchas veces nos ha dicho, y a través de muchos años, nosotros no podemos darle de comer a los adolescentes, escucharlos y además enseñarles. Bueno, la estrategia era conjunta, era estar, planificar y ver con qué herramientas se podía trabajar algunos aspectos que eran más relevantes y dependiendo del año en qué aspecto trabajar, digamos. Claramente uno tenía una guía, la guía es la ESI, y la ESI no es simplemente enseñarle a un adolescente que no se embarace. La ESI es el cuidado de su propio cuerpo, la ESI es la autoestima fundamental
que ese acompañamiento, en poder generar su propia autoestima, te aleja de un montón de situaciones que son muy complejas. Ahora, eso no nace porque sí, nace porque se construye. ¿Qué rol cumple la familia en el cuidado integral del adolescente? Fundamental. La familia, el regresar a casa y que papá o mamá o alguien de cuidado, vos hablaste de familia, así que alguien de cuidado pueda estar, pueda compartir un espacio de tiempo, una comida, una escucha, es el parámetro más, pero más importante. Un niño puede ir a la escuela y tal vez sea tomado por alguien más empático, por alguien que lo acompañe, pero al volver a casa tiene que estar esa persona responsable que le pueda acompañar en otros aspectos, que le pueda sustentar el alimento, un lugar para dormir, un lugar para ser escuchado. Entonces, esa especie de orden, porque es una especie de orden, no es que te levantas todos los días, tenés que hacer esto, 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 sino es una especie de orden de acompañamiento con los adolescentes, es vital. Hay muchos adolescentes y niños que incluso están en las calles, es cierto, y eso moldea, forma y gravita en la salud de una manera sumamente difícil. Entonces, el acompañamiento familiar para la salud integral es vital. Cuando un adolescente regresa a la casa, alguien lo tiene que escuchar, aunque sea que volvió a las 3 de la madrugada porque se fue a una fiesta, porque tal vez tomó, porque lo que sea. Pero alguien tiene que estar. Doctora, ¿algún consejo o alguien para los adolescentes en este momento? Yo creo que siempre lo que uno le puede decir a los adolescentes es que busquen ayuda en algún lugar, en quien le parezca más empático, que no se queden solos con lo que le pasa, que las redes tienen sus cosas que son tal vez estimulantes para ellos, pero también es un área y es un lugar en donde uno tiene que saber con qué herramientas, con qué elementos me voy a encontrar. Justamente antes de venir acá, estuve escuchando a una madre que perdió a su hija en la provincia de Santa Fe. Santa Fe presentó un proyecto de ley que tiene que ver con la violencia de género en los medios digitales. Está en proyecto de ser aprobada y eso tiene un cuadernillo de actuación, digamos, de qué hacer ante determinadas circunstancias. Nosotros hace unos años tuvimos una difusión por redes y lo seguimos teniendo a lo largo del tiempo, pero una que marcó muy fuertemente a la provincia, una difusión por WhatsApp de imágenes muy comprometidas de una adolescente, así es que se subió hasta el puente y se tiró. Esa chica sobrevivió, estuvo bastante tiempo internada en el Hospital Perrando, pero eso es producto de la violencia digital, de la violencia de género digital. Entonces uno tiene que estar ahí muy alerta con respecto a eso y lamentablemente yo por lo menos no me he enterado de la provincia de Chaco que impulse algo así. La madre impulsa esta Alma Mía, así se llama la ley, que difunden imágenes de la chica y la chica al día siguiente, por el hostigamiento y todo lo que apareció en las redes, decide quitarse la vida. Entonces, la madre transforma esta situación. Ella decía, yo me quería ir con mi hija, pero transformó esta situación en poder pelear un espacio de cuidado, una ley de cuidado que es importante para nuestra población adolescente. No son adultos, no son niños, son personas que tienen derechos, que le pasan cosas igual que a todos, pero que muchas veces tienen menos estrategia que los adultos para poder resolverlas. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que muy preciso en todos los conceptos sobre la salud integral de los adolescentes y creo que es sumamente importante no bajar los brazos y seguir trabajando porque la verdad que los adolescentes, así como la juventud, necesita de profesionales que
se aboquen a ese trabajo porque es grandioso el trabajo y es tremendamente importante porque eso es así. Sí, es muy satisfactorio además, porque realmente las pibas y los pibes reconocen que hay ahí una estrategia. Desde el 2014 en adelante, a través de foros con adolescentes, se pudo congregar a muchos adolescentes de la provincia. Se hicieron en General San Martín, en Castelli, en Sáenz Peña, acá en Resistencia, espacios de adolescentes para adolescentes. Se armó un consejo consultivo de adolescentes que tuvieron representación a nivel nacional y que además fueron estableciendo consejos para los adolescentes en relación a qué hacía falta para esa población. Y uno de los aspectos más demandados por ese Consejo de Adolescentes a nivel nacional, de la cual nosotros tuvimos nuestros representantes, Tiara Torales es una de ellas, que debe estar terminando la carrera de medicina ya en estos años. Venía del campo adentro de General San Martín, muy apoyada por sus padres, pero hizo mucho hincapié en lo que pasaba con la salud mental ya en el 2015 de las y los adolescentes. O sea que darles voz y voto a los adolescentes es fundamental, porque ellos mismos saben y están mirando cosas que a veces los adultos no las pudimos ver, pero para eso tiene que haber espacios. Claro, la participación es re importante en ese sentido. Así que muchísimas gracias, doctora. Bueno, gracias a ustedes.